Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Programación y Diseño Algorítmico 1 en Python. Hoy trataremos el tema de cadenas de caracteres. Comencemos. Cuando hablamos de cadenas de caracteres, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la codificación de los caracteres. Hay diferentes formas de codificar caracteres. Por ejemplo, tenemos la codificación ASCII con 127 caracteres que cubre al alfabeto inglés. Si uno quiere el ASCII extendido, tiene 256 caracteres y cubre también los caracteres que usamos nosotros en español. Además de eso, hay otras codificaciones más modernas como la ISO 88959-1, también conocida como Latin 1, que tiene básicamente todo el juego de caracteres de los idiomas de Europa Occidental. Y finalmente podemos tener el UTF-8 o hay otro UTF-16 que es capaz de codificar hasta 1 millón de caracteres distintos. Incluyen caracteres en diferentes alfabetos, no solo el alfabeto nuestro, sino diferentes tipos de alfabetos, incluyendo alfabetos tan complicados como el árabe, el chino, el japonés o el coreano, que tiene símbolos matemáticos y inclusive tiene el alfabeto cuneiforme. En Python, por omisión, trabajamos con UTF-8, con este que está acá. ¿Okay? Esa es la forma de codificar. Y codificar quiere decir que a cada carácter se le asigna un número en particular. ¿Okay? Y entonces, como el computador sabe trabajar solamente con números, interpreta esos números de forma de caracteres. ¿Okay? Pero por omisión se trabaja con UTF-8, pero uno puede cambiar la codificación de un programa con una línea que sería un comentario desde el punto de vista de Python, pero este comentario tiene un formato especial y se pone o en la primera o en la segunda línea de código. ¿Okay? Y se escribe así, numeral como comentario, después viene un espacio en blanco, guión, asterisco, guión, espacio, coding, dos puntos, espacio. Por ejemplo, en este caso estamos escogiendo el Latin 1, quiere decir el ISO 8859-1, ¿okay? Espacio, guión, asterisco, guión. Y esa es la forma de cambiar de tipo de codificación en Python. En el curso nosotros solo vamos a trabajar con UTF-8, entonces no vamos a seguir hablando de tipos de codificación. Acordémonos ahorita sí hablando de tipos de datos que tenemos, por un lado enteros, flotantes y booleanos que estudiamos en la clase pasada, cuyos valores son únicos, son atómicos, quiere decir un número entero es ese número y no más. Ok, un booleano es verdadero o falso, un flotante representa un número solamente. Pero cuando hablamos de cadenas de caracteres, son datos de tipo secuencial, quiere decir que están puestos un carácter detrás de otro en una secuencia. Es básicamente una sucesión de valores, ¿okay? Que son los caracteres, y está estructurado en el sentido de que un carácter está en una posición con respecto a los demás, y eso le da algún sentido. Además de los caracteres que son las letras que usamos comúnmente o los números que usamos comúnmente, hay una serie de caracteres que son de control que nos permiten hacer cosas con la cadena. Por ejemplo, está el carácter de cambio de línea que en Python se escribe barra n, ¿ok? Esta es la barra diagonal n, y que introduce un fin de línea, ¿ok? En una cadena. Por ejemplo, si yo escribo hola barra n mundo, va a escribir hola en una línea y en la siguiente línea va a escribir mundo. También tenemos el tabulador que se escribe barra t e introduce una tabulación entre dos, en una cadena de caracteres, en este caso entre las dos palabras. Está el carácter para escribir la barra invertida. Miren que la barra invertida, esta barra, se utiliza para introducir caracteres especiales. Entonces, cuando queremos introducir la barra invertida, entonces ponemos barra barra. ¿Ok? Las comillas simples para
introducir una comilla simple en una cadena de caracteres, podemos escribir barra comilla. Esto evita que se confunda la comilla con las con la comilla de la cadena de caracteres como tal, de inicio y fin de cadena de caracteres. Igual pasa con las comillas dobles. Aquí iría una comilla doble, no una comilla. Ok, disculpen. Y y el carácter barra solamente me permite a mí escribir una cadena de caracteres en varias líneas y ser interpretada como una cadena de caracteres en una sola línea. Ok, con las cadenas de caracteres se pueden hacer cosas y sacar algunas cuentas. La primera que vamos a ver es que podemos calcular la longitud de la cadena. La función para calcular la longitud de la cadena es len. Len viene de la palabra length en inglés, que significa longitud. Son las tres primeras letras de la palabra. Y me dice cuántos caracteres tiene una cadena en particular. Aquí vemos varios ejemplos. Aquí tengo ABC, la cadena ABC. Si le pregunto la longitud, me va a responder 3. La función va a dar 3. También si tengo la cadena A, fin de línea, acuérdense que este es un carácter, es la representación del carácter fin de línea. C, ok, también me va a decir 3. Por otro lado, si yo le doy una cadena vacía, es decir, sin caracteres, la longitud va a ser 0. Si yo pongo un espacio en blanco, esto no es una cadena vacía, hay un espacio en blanco y ese es un carácter, su longitud va a ser 1. Y por otro, si yo concateno cadenas de caracteres A más BC, entonces terminaría teniendo yo la cadena ABC y su longitud sería 3. Quiere decir que dentro del len yo puedo hacer operaciones o poner una expresión que me devuelva una cadena de caracteres. Por último, si yo pongo varios espacios en blanco, aquí entre las comillas, en este caso puse 3, él va a contar todos los espacios en blanco. Por otro lado, podemos comparar cadenas de caracteres. Para que dos cadenas sean iguales, tiene que cada uno de los caracteres que la compone ser igual. E igual no simplemente que sea una A, una B, una C, sino además si es una A minúscula, ambos tienen que ser minúsculas. Si es mayúscula, ambos mayúsculas. Si está acentuada, en ambos casos tienen que estar acentuada. Y los espacios, tenerlo en los mismos sitios y todo lo demás. Eso implica la igualdad. También podemos comparar cadenas de caracteres a ver si una es mayor que otra o una es menor que otra. Esta comparación se hace siguiendo las reglas lexicográficas. Esas son las reglas que ordenan las palabras dentro de un diccionario. No sé si ustedes han hojeado alguna vez un diccionario o en una guía telefónica. Eso todavía es más difícil que hayan hojeado una guía telefónica. Pero las palabras o los nombres en los diccionarios o en las guías telefónicas están ordenados empezando por la A y terminando en la Z. Ese orden es el orden lexicográfico y consiste en comparar primero la primer carácter y si es igual se continúa comparando. Si no es igual, entonces se determina cuál es mayor y mayor quiere decir que tenga un número más grande en la tabla de codificación que estemos usando. En nuestro caso A es menor que B, B es menor que C y así. Además, las letras mayúsculas son menores que las minúsculas y los acentos son mayores, las letras acentuadas son mayores que las no acentuadas. Okay, eso a grosso modo, para explicarlo. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, ABC y ABC no son igual. ABC es mayor que esto porque las letras mayúsculas son menores que las letras minúsculas. Entonces, al comparar esto con esto, esta minúscula es mayor que esta mayúscula y entonces me da verdadero. A y AA esto es verdadero, una sola A es menor que 2A porque el primer carácter es mayor y el segundo carácter este no lo tiene y este sí. Entonces esta cadena termina siendo mayor. Y por otro lado, si yo tengo espacio A igual a A, esto me va a dar falso porque aquí este espacio que está delante de la A cuenta en la cadena de caracteres y entonces hace que las dos cadenas sean diferentes. Con las cadenas de caracteres tenemos otros operadores, tenemos el operador in y not in, que me determina si una cadena forma parte de otra cadena. ¿Okay? Eso se usa para ver si una cadena es subcadena de otra. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el ejemplo de si la R está en naranja y la respuesta es true. ¿Okay? Miren que la respuesta de in y not in va a ser un booleano.
yo si pregunto si la E está en la palabra naranja, me va a indicar que es falso. Si yo digo que Ara está en naranja, Ara si está en naranja está aquí, ¿lo ven? Ara está en la palabra naranja, va a decir true. Y si le pregunto que na está en naranja, pero la na con la N mayúscula no va a estar aquí porque esta es una N minúscula. Entonces hay que cuidar siempre con las mayúsculas y las minúsculas que Python las considera diferentes. Ok, si yo pregunto naranja, es sin naranja, sí, está completa, pero está. No tiene que ser menor, puede ser menor o igual la cadena una con la otra. Ok, y si yo le pregunto que si la cadena vacía está en naranja, va a decir que sí está en naranja. Ok. Con not in es lo mismo, pero pone un not. Entonces cuando el in retornaría verdadero, el not in retornaría falso. Y cuando el in retornaría falso, el not in retornaría verdadero. Por otro lado, contamos con las funciones propias o métodos de las cadenas. ¿Okay? Estas funciones se invocan en una forma un poco diferente. Imagínense que A es la cadena hola mundo. ¿Okay? Y yo puedo decirle que a A la convierta en minúsculas todas. Para hacer eso, se dice a.lower, ¿ok? Y eso convierte, la salida sería toda la cadena escrita en letras minúsculas. Si yo le digo upper, ¿ok? Tendríamos a toda la cadena A escrita en mayúscula. Por otro lado, yo puedo decir que quiero convertir a en un título, en title, ¿ok? Y esto lo que hace es poner en mayúscula la primera letra de cada una de las palabras que conforman la cadena. Yo puedo decir que haga un swap case. Swap case hace lo siguiente: lo que estaba en mayúscula lo pone en minúscula y lo que estaba en minúscula lo pone en mayúscula. Entonces la H que estaba en mayúscula me la pone en minúscula y el resto de la cadena que estaba en minúscula lo va a poner todo en mayúscula. Tenemos la función replace, ¿ok? Entonces yo le digo que a la cadena A quiero cambiar. Entonces aquí yo pongo una cadena y le estoy diciendo en este caso todas las O, la letra O, la quiero cambiar por I. Entonces mi cadena será Ila Mundi. Ok, cambió estas dos O, esta y esta, en Is. ¿Lo ven? Eso puedo hacer letra por letra o puedo tener una cadena un poco más grande. Uno pone el patrón que quiere transformar. Por otro lado, tenemos find, ¿ok? Yo para buscar una subcadena dentro de la cadena, yo le digo find y le paso, en este caso, la cadena A, y entonces él busca dentro de la subcadena, está 1, 2, 3, 4, y la A, la primera ocurrencia ocurre en la quinta posición. Pero recuerden que estas estructuras secuenciales, la en Python se cuenta 0, 1, 2, 3, 4. Entonces esta sería la posición número 4, porque estamos contando desde el 0. Entonces va a devolver un 4. Por otro lado, yo puedo decir count, ¿okay? La función count, que le digo de A, cuéntame en la cadena A todas las O, cuántas veces ocurre la O. Y entonces él me va a decir 2 veces. Entonces puedo saber cuántas veces ha ocurrido una subcadena en una cadena. Además, hay que tener en cuenta que las cadenas de Python son objetos o son cosas que son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Python crea una cadena ya no puede cambiar más su contenido. Entonces, si ustedes quieren cambiar el valor de una cadena por una nueva, tienen que crear esa nueva cadena. No pueden modificar el contenido. Quiere decir que aquí cuando yo digo A lower, A está creada. El resultado no está en A. Va a crear una nueva cadena. Esta es una nueva cadena. No es que transformó la cadena anterior. Es una nueva cadena creada en el programa. Otra de las funciones propias de las cadenas de caracteres es la función format, que me permite darle un formato. Ok, se dice formatear a la cadena. Ok, es muy útil para crear plantillas. Ok, yo creo una plantilla con marcas que las voy a llamar entre llave 0, 1, 2. Ok, y el método format va a sustituir los 0, 1, 2
por los argumentos respectivos que le vayamos pasando. Entonces yo con una sola plantilla puedo ir sustituyendo varias cosas. El número de la marca corresponde a la posición del argumento. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen 4 variables que son 4 cadenas de caracteres, una que se llama ciudad, una día, una mes y una año. Miren, día es un número, él lo va a transformar automáticamente a cadena de igual año. Aquí año no se escribe con ñ, mire, año. ¿Okay? Tenemos estas 4 variables y yo le digo print, ¿ok? Y esto que está acá sería la plantilla. Entre llave 0, a los entre llave 1 días del mes de, entre llaves 2 de, entre llaves 3 puntos. Y le digo format, ¿ok? Quiere decir que a esta plantilla dele un formato con ciudad, día, mes y año. Quiere decir que donde encuentre el 0 va a sustituirlo por el contenido de ciudad, donde encuentre el 1 por el de día, donde encuentre el 2 mes y donde encuentre el 3 por el contenido del año. Entonces el resultado de ejecutar estas instrucciones es en Mérida a los 7 días del mes de enero de 2021. El format, para especificar el formato, es relativamente complicado. Y si ustedes le dicen a Python help formatting, ¿ok? Les va a dar la ayuda sobre todo lo del formato y es relativamente extensa. ¿Qué les puedo contar yo brevemente en este video? Es que yo el alineado del formato lo puedo fijar con menor que, sombrerito, o mayor que para alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. El ancho reservado a cada marca se puede establecer, quiere decir cuántos caracteres yo voy a reservar para cada uno de los campos estos, y yo puedo decirle la cantidad de decimales si lo que le estoy pasando es un número punto flotante. Miremos este ejemplo. Yo tengo un número pi, ¿ok? Lo defino como 3.14159. Entonces aquí yo digo en el print, miren, esta es la plantilla, y pongo entre 3 barras para ver dónde estoy, 0, 2 puntos, menor que 10. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer argumento del formato, ok, lo ponga alineado a la izquierda y que utilice 10 caracteres para escribirlo. Entonces, cuando va a escribir esto, miren que aquí está escrito alineado a la izquierda, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres y 2 espacios en blanco agrega él para completar los 10 caracteres. Perfecto. Después yo en esta otra vuelvo a escribir el 0, el mismo argumento, pero ahorita centrado. Entonces miren que aquí me queda centrado, ¿ok? Después aquí yo lo alineo a la derecha. Esto es muy útil cuando uno está haciendo sumas, y yo lo alineo a la derecha o a la izquierda. Y finalmente, en este último, como pi es un flotante, yo le voy a decir, escríbemelo con 10 caracteres, pero utilizando 4 decimales. Y le indico que es un flotante, ¿no? Aquí con una F. Entonces aquí él rellena con blanco y pone 3 puntos y pone los 4 decimales que yo le pedí. El método format es muy útil para llenar plantillas. Esta plantilla seguramente a ustedes les sonará familiar. Imagínense que ustedes quieren mandarle uno de esos correos que le llegan a uno que le quieren hacer una propuesta financiera muy interesante y que le respondan a uno de esos correos que son generalmente estafas. O yo quiero mandarle un correo a muchas personas. ¿Cómo hago para hacer eso? Imagínense que ustedes tienen el listado de todas las personas y ustedes no quieren escribir todo cada vez. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a verlo aquí en el PyCharm. Yo creo un programa que lo voy a llamar plantilla.py, y en plantilla yo creo una cadena de caracteres. ¿Ok? Ok, aquí está esta cadena de caracteres que la escribo con 3 comillas. Cuando la escribo con 3 comillas me permite a mí poner fines de línea, ¿ok? Dentro de la cadena de caracteres. Recuérdense que eso lo vimos antes. Y esta plantilla tiene, miren, 1, 2, ¿ok? Y 3
y 3 entradas con llaves, quiere decir 3 sitios donde se va a sustituir. Aquí se va a poner el primer parámetro y aquí el segundo parámetro. Después yo tengo, por ejemplo, nombre José, apellido López, y le mando a imprimir en pantalla la plantilla con el formato nombre-apellido. Ahorita cambio el nombre y apellido por Luis Rodríguez y lo vuelvo a imprimir. Si yo corro este programa, tengo el siguiente resultado. Primero tenemos estimado José López. Aquí introduce un tabulador, ¿lo ven? Con el barra T. Entonces le tenemos una propuesta financiera muy interesante. José, si usted está interesado, responda este mensaje lo más pronto posible. Eso es perfectamente uno de esos WhatsApp que dice, hola, soy María, pero está personalizado. Y al estar personalizado, uno podría caer más fácilmente en el truco. Con esto no lo estoy induciendo a hacer actos criminales, por supuesto, pero le digo que no hace falta ser un gran programador para hacer, digamos, empezar a hacer este tipo de actividades, como pueden ver. Ok, ya es tiempo de que nos sentemos a programar. Entonces, mire, este es el ejercicio que les estoy proponiendo. Se nos pide crear una función llamada con más a, que recibe 4 cadenas de caracteres y que nos retorne la cadena de caracteres que tenga la mayor cantidad de letras A, ya sea en minúsculas o en mayúsculas. ¿Ok? Si varias cadenas cumplen con la condición, debe retornar la última de las cadenas, quiere decir la última en el orden en las que yo las pasé. ¿Ok? Ahorita les voy a mostrar mi solución, pero es momento de que ustedes pausen el video y traten de resolver el problema por su propia cuenta. Ok, aquí tenemos mi solución. Aquí tengo la solución escrita en PyChart, ok, en Python. Aquí defino mi función, se llama con más a, y miren que tiene 1, 2, 3, 4 cadenas, recibe, se llaman cat1, cat2, cat3 y cat4, y me da a retornar una cadena. ¿Okay? Aquí está el comentario respectivo, y empezamos usando esta estrategia que estudiamos en el tema anterior. Ok, si yo quiero saber cuál tiene más A, yo supongo que la primera cadena es la que tiene más A. Ok, y cuento la cantidad de A que tiene esa cadena. Ok, aquí cuento la cantidad de A. Miren que transformo la cadena en lower, quiere decir en minúscula, y cuento la cantidad de A minúscula. Esto me cuenta tanto las minúsculas y las mayúsculas de la cadena original. Ok, una vez que tengo esto, yo digo, si el conteo de las A de la cadena 2 es mayor o igual a la cantidad de A que era de la cadena 1, entonces sustituyo más A por la cadena 2 y la cantidad de A por la nueva cantidad que acabo de calcular. Y así, una vez que lo pregunté para 2, ahorita lo pregunto para la cadena 3. Si es mayor o igual, hago la sustitución. Y finalmente para la cadena 4 y hago aquí la sustitución. Ok, una vez que paso todo esto, sí, retorno más A. Entonces esa sería la forma. Y aquí afuera tengo el programa principal que mando a imprimir con más A de estas 1, 2, 3, 4 palabras. Entonces vamos a ver cómo corre este programa. Le digo run y le digo, aquí la palabra con más A es casa. Vamos a ver cómo era lo que él me decía. Las palabras eran hola, ala, casa y perro. Ala y casa tienen 2, perro no tiene ninguna, hola tiene una. Entonces casa termina siendo la que yo escojo porque es la última de las palabras que tiene más A. Bueno muchachos, esto es todo el tema que hemos cubierto de cadenas de caracteres. Por supuesto, hay mucho más de lo que yo les estoy dando aquí, pero con esto ustedes ya tienen una base para comenzar a trabajar. Nos vemos en el próximo tema. Chao.